Polémica ha generado la aprobación de la ley de usurpaciones que contempla el artículo de legítima defensa privilegiada. Ante ello, el Ejecutivo anunció un veto presidencial. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña hasta ahora el senador de Evópoli, Felipe Kast. Senador, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Nicolás? Saludos aquí desde Curacautín, en la Araucanía. Senador, ayer la ministra Toá confirmaba lo que ya se sabía, digamos, que era el escenario más probable en términos de la aprobación de este proyecto de ley. Un veto, falta saber cuál va a ser la característica del veto, cuándo podría ingresar, pero ella señalaba que no van a tocar los aspectos positivos del proyecto, por lo cual uno entiende, ya tiene bastante claro que la legítima defensa privilegiada es la piedra de tope, digamos, en esta discusión. ¿Cómo evalúa lo que fueron las declaraciones de la ministra y la posición del gobierno en este caso? Lo primero, quiero celebrar que sacamos adelante una ley de la cual soy autor y que es probablemente la ley más importante para esta región, la región de la Araucanía, en las últimas décadas. O sea, usted no se imagina, Nicolás, la angustia. Acabo de estar reunido con muchos vecinos que querían y celebraban en la aprobación de esta ley con mucha fuerza porque se han tomado parcelas 3 años y no pasa absolutamente nada. Porque en Chile el absurdo es que si uno se toma un lugar, o incluso si es que se lo toma por mucho tiempo, no pasa nada. Carabineros actualmente ni siquiera puede tomar los detenidos. Esta ley, la ley de usurpaciones, permite hacer justicia, no solo en Chile. Acuérdense que Valentina Correa, su padre fue asesinado por un sicario mandatado por un usurpador. Me di cuenta yo, al ser autor de esta ley, que no era un problema solo en la Araucanía, en el norte, en muchas partes, que se estaban tomando terrenos de forma increíble para hacer negocios, verdaderas mafias. Ahora, que el gobierno, en vez de celebrar esta ley, lo primero que diga es que la va a vetar. No sabemos cuál va a ser el veto, pero a mí me parece realmente lamentable y una ofensa a las víctimas de nuestra región. Que hoy día en la mañana me decían, no sabemos si celebrar, porque por un lado nos dicen que están preocupados por la seguridad, pero por otro lado que nos van a respetar la ley. Y le quiero decir a la ministra Toá que no desinforme, porque el gobierno está en una campaña de desinformación que probablemente la ministra Vallejo, que tanto habla de las fake news, debería aplicársela a ellos mismos. Porque han dicho que esto va a permitir, por ejemplo, que uno llegue a un campo que está tomado o una parcela que está tomada después de 5 años con una milicia a atacar. Mentira, ministra Toá, y usted lo sabe. Porque lo que aprobamos es que la legítima defensa se aplica solamente cuando a mí me agreden, no cuando hay una usurpación pacífica. De hecho, diferenciamos en la ley la usurpación pacífica de la usurpación violenta. Ahora, y la legítima defensa, que es lo que ella quiere borrar, es simplemente, Nicolás, lo mismo que existe hoy día cuando a ti se te meten a tu casa, Nicolás, y a ti te agreden y tú te defiendes, no eres responsable penalmente porque te defendiste en una legítima defensa. Lo que pusimos en la ley es que si en una parcela se te meten a tu parcela con violencia y tú te defiendes, que no seas responsable penalmente. Aquí nadie está proponiendo la autotutela, como han dicho ellos, la autodefensa. Mentira. Lo que hace esta ley es permitir que Carabineros haga su trabajo, pero si tú, porque no está Carabineros cerca, te agreden y tú te defiendes, que no seas responsable penalmente. Es lo mismo que hoy día ocurre en tu casa, lo hacemos con las usurpaciones violentas. Déjeme ver ese punto. ¿Existe la usurpación pacífica? Por supuesto, la ley las diferencia. A ver. Cuando alguien, por ejemplo, si yo entrara aquí mismo, sin ningún tipo de violencia, sin romper el candado, sin pegarle a nadie, sin palos... Violencia física, para tenerlo súper claro. Física o de las cosas. Si yo entro rompiendo aquí, claramente es violencia. Pero si yo simplemente entro al lugar, porque incluso el gobierno ha hecho un ejemplo, por ejemplo, ha dicho, no, si alguien está acampando en un campo, lo pueden sacar a brazos. Mentira, porque eso es pacífico. Hacemos la diferencia. Entonces a mí me da mucha tristeza ver que se desinforme de esta forma. Yo me imagino que el gobierno está preocupado de hablarle al Partido Comunista y no de hablarle a las víctimas de la violencia de la Araucanía. Esa es la única explicación que tengo de por qué el presidente Boric y la ministra Toá caen en esta descalificación completamente falsa y desinformando sobre el proyecto real. A ver, para tenerlo súper claro, hagamos un ejemplo. Si justamente una persona entra a un predio, se instala en un predio, de manera pacífica, como usted decía, esta ley permite que el dueño del predio, con razón legítima, podríamos decir desde lo que es el derecho a la propiedad privada, ir y enfrentarse con la persona y finalmente entrar en un conato y que la ley finalmente diga, bueno, aquí hay legítima defensa privilegiada porque hubo una usurpación. No, porque tampoco te lo permite en tu casa hoy día. Si tú en tu casa, alguien se mete a tu casa y está pacíficamente y tú le pegas un balazo, esa persona, tú hoy día tienes que demostrar que esa persona te agredió. Sí. Si entran a tu casa y tú le pegas un balazo, obviamente no lo ocupaste en legítima defensa.
Lo que sí permite esta ley es que si alguien se mete a tu parcela, como acá, tú puedes llamar a Carabineros y esa persona se va detenida. Y eso sí es importante, porque hoy día cuando, sin esta ley, entra Carabineros y le tiene que decir, ¿se puede ir, por favor? Y la persona dice, no, no me voy de aquí. Y Carabineros no lo puede tomar detenido si somos de los pocos países en el mundo donde ocurre este absurdo. Y eso ha hecho que no solamente la Araucanía, sino que en todo Chile, los loteos brujos, las mafias, incluso los sicarios tengan un tremendo negocio. Aquí en Chile es gratis tomarse las cosas sin habérselas ganado. Y eso es una falta de respeto para la gente honesta. La ministra Toá, dentro de su argumentación ayer para lo que finalmente fue la concreción, digamos, del anuncio de este veto, apuntaba a un aspecto y un artículo de la ley que dice cualquiera sea el daño que se provoque al agresor. Ahora, la pregunta desde el ciudadano va, cualquier daño que se provoque al agresor. Esto uno podría decir dentro, por ejemplo, eventualmente del criterio de un juez, es bastante amplio, no solamente desde el daño, volvemos al punto, físico, sino, por ejemplo, del daño que la usurpación tiene per se, que es vulnerar el derecho a la propiedad. Eso es un punto que argumentaba la ministra del Interior. Bueno, pues será el juez el que evalúe el daño, pero de nuevo, la ministra ya está reconociendo que en realidad solo es cuando te hacen daño. O sea, se da cuenta de que en el fondo, le insisto, en vez de estar celebrando una ley que va a permitir a miles de familias en mi región de la Araucanía que han sufrido de la angustia de que el Estado aquí no existe. ¿Qué es lo que le dice usted a mi vecino que acabo de reunirme con ellos en Curacautín? Hace 3 años me decía, senador, que está tomado el campo. Una mujer sola, que lo heredó de su familia. 40 hectáreas. 3 años. Esta ley, yo le decía, cuando se apruebe, si es que el gobierno no la veta, usted va a poder al día siguiente llamar a Carabineros y esas personas serán detenidas. Hoy día se ríen en su cara, se han reído en su cara 3 años. Ya, a ver, eso es lo que no podemos seguir tolerando. Entiendo. Y si esa misma persona llegara y dice, bueno, si finalmente están usurpando mi terreno, mi predio, mi casa, y volvemos al punto, no violento, porque aquí la ley es clara en términos de que cuando es violento hay legítima defensa. Pero esa misma persona, ese vecino, dice, ¿por qué no puedo llegar yo? Voy a poner un ejemplo, con un palo para poder disuadir de alguna manera a generar que justamente se vaya la persona. Eso ha pasado y muchos también comentan en la región de la Araucanía, en distintos lugares donde se ha dado, bueno, ¿por qué yo no puedo defender lo que es mío? Y obviamente generando un disuasivo en ese sentido. Bueno, porque la ley diferenció, porque cuando hay usurpaciones no violentas no permite que tú agarres a palo a la persona. La ley lo dice claritamente. Pero además le quiero decir más, en esta región de la Araucanía llevamos más de 30 años, 25 va a ser 30 años, pero 25 ya más crudo, al principio fueron más suaves, sí, de muchas usurpaciones y al contrario, lo único que han sido agredidos son las víctimas. O sea, personas, parceleros que se hayan rebelado. O sea, yo, honestamente, la paciencia que han tenido, porque no existía esta ley, ha sido muy grande. Yo le quiero decir una cosa. Por eso digo, muchos podrían decir, bueno, y no nos están dando la opción de yo llegar y tomar, digamos, por la fuerza si es necesario, aunque sea pacífica la usurpación porque no es violenta. No va a ser necesario, Nicolás. Y por eso también es tan ridículo lo que plantea la ministra Toá y el gobierno. Porque aquí lo que la gente común y corriente hace es llamar a Carabineros. Y lo único que hacemos nosotros es, en caso de que se vea en una usurpación violenta y se tenga que defender, no me va a decir usted que está de acuerdo que esa persona tenga que ir a un tribunal como culpable por defenderse. Eso no tiene sentido. Y lo único que hicimos es copiar la norma que existe de exhibición penal cuando entras a tu casa o a tu oficina, la llevamos a una usurpación violenta. No hicimos ninguna innovación más. O sea, el gobierno, yo creo que está ficticiamente generando un conflicto porque probablemente le quieren hablar a sus bases del Partido Comunista, que son los mismos que estaban a favor del que baila pasa, son los mismos que votaron en contra del proyecto de la ley antiterrorista, son los mismos que votaron en contra de esta ley de usurpaciones. Y la molestia de los diputados socialistas, cuando se separaron la votación anteayer en la Cámara de Diputados, era porque decían, pero ¿cómo el Partido Comunista vota en contra del gobierno en general de usurpaciones? No de esta norma. El gobierno tiene dos almas, ese es el problema. No saben a cuál de las dos le quieren hablar. Senador, solamente un paréntesis, no sé si será posible poner algún tipo de luz, porque lo tenemos a oscuras, justamente está cayendo la noche. Tengo que irme marchando, tengo una reunión, pero quería, como le digo, agradecerle, pero no tengo luz, estoy aquí. Ya, no hay problema, no hay problema. Paré en la mitad del camino para poder comunicarme con ustedes, porque habíamos estado esto, pero estoy corriendo de un lugar a otro, perdón. Sí. Senador, en una última pregunta, en lo que va a ser la presentación de este veto, ¿qué fin le ve a usted? O sea, finalmente si el veto no prosperara, uno entiende que la posibilidad de que el proyecto pase al Tribunal Constitucional es una realidad.
No, yo creo que, o sea, ojalá que pase al Tribunal Constitucional, pero sería una vergüenza que el Tribunal Constitucional vetara una legislación que es completamente legal, constitucional y que de hecho existe ya para cuando entran a tu casa con violencia. No me imaginaría que no lo apoyaran. Y el veto, desgraciadamente, yo creo que el gobierno lo va a ganar porque el veto funciona así. Les basta tener 1/3 de los votos en el Congreso para que gane el veto. Entonces nosotros, aunque tengamos 2/3, no se ve bien la cosa. Entonces, por eso lo razonable sería que el gobierno respetara la voluntad del Congreso en un tema tan razonable como este y que no lo vetara. Pero estoy pesimista con eso. Bien, senador Felipe Kast, nuevamente agradecerle su tiempo y conversar con nosotros en Canal 24 Horas, senador. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Que tenga buen día. Hasta luego, buen día.